Buenas tardes, buenas noches. Le damos la bienvenida, como decía Jorge, y también a los que están por Zoom. Le damos la bienvenida a los que están viendo por los medios. Vamos a ver un pasaje en la palabra de Dios. De algo estuvo mencionando Jorge en la apertura. No nos pusimos de acuerdo, pero Dios es el que guía esta reunión, así que está todo en sintonía. Vamos a hablar de Jesús, el único camino al Padre. Vamos a buscar, por favor, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Son palabras muy conocidas, aún en el ámbito secular son conocidas estos versículos. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras son del Señor Jesús. Él estaba enseñando a la multitud y es conocido, muy conocido esta porción porque es el Sermón del Monte. ¿Qué predicaba Jesús? Bueno, si vamos un poquito más atrás, en Mateo capítulo 4, versículo 17, una vez que arrestaron a Juan el Bautista, el Señor empezó a predicar. Decía en su predicación, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Esa era la noticia que el Señor venía a dar a este mundo. Y a partir del capítulo 5 en adelante, empieza a desarrollar esto que es conocido como el Sermón del Monte. ¿Sí? Las enseñanzas de Jesús acerca de ese reino, de cómo las personas de ese reino debían comportarse. Y Jesús está finalizando acá el sermón y él termina con la conclusión y espera que ellos, los que escuchaban, tomen una decisión. ¿Qué decisión iban a tomar? Porque el Señor les enseñaba no para que digan, ay, qué lindo cómo enseña este Jesús. El Señor enseñaba para que ellos tomen la decisión, o entran al reino o lo rechazan. Como va a suceder al final de esta reunión. Hay quienes van a rechazar el mensaje y hay personas y es el deseo de la iglesia, que puedan entrar en ese reino arrepintiéndose de sus pecados. El Señor hace esta invitación, ¿sí? Es una invitación que el Señor hace. Entren a este reino. Y les advierte, no vayan por el camino amplio, no entren por la puerta ancha porque lleva a la perdición, pero hay un camino que lleva a la vida. Hay una puerta estrecha que lleva a la vida y esta es la característica, pocos son los que la hallan. En el camino amplio muchos son los que se pierden, pero en esta puerta estrecha pocos son los que la hallan. Entonces tenemos solamente dos puertas y solamente dos caminos. Hay muchos que dicen, hay muchas religiones, ¿cuál tiene la verdad? No, hay dos religiones. Una que te lleva a Dios, a la salvación, a la vida, y otra que te lleva a la condenación eterna. Y en esto vamos caminando, vemos a las personas que van caminando, buscando a ver qué le da sentido a su vida, quién tiene la verdad, dónde está la verdad, y muchos eligen diferentes caminos. Y la palabra de Dios advierte en Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, que le parece correcto, que le parece el mejor camino, pero su fin es camino de muerte. Así que hay una confusión en todos los seres humanos de cuál es el camino. Por eso tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía, la cual nosotros creemos que es la verdad. ¿Sí? La palabra de Dios revelada para nosotros, para entender cuál es el único camino. Lo primero que tenemos que entender es que estamos afuera. El Señor les dijo, entren. Si yo le digo, entra Lucas, ¿por qué? Porque Lucas está afuera, ¿no? Es lo primero que tenemos que entender. Parece algo obvio, pero no lo es. Y se lo digo porque el Señor cuando estaba predicando estas palabras, estaban dando esta invitación, le estaba hablando a los judíos, al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios.
Y ellos pensaban que por ser judíos ya eran salvos. Dios los iba a llevar al cielo con él. Pero el Señor les dice, están afuera. Entren, están afuera. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos tenían entrada a la salvación. Pero el Señor les dice que no. En Mateo capítulo 3, versículo 9, estaba predicando Juan el Bautista, y él les decía a los judíos la misma predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y anticipándose a los religiosos de esa época, les dijo: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? No servía que ellos sean descendientes de Abraham, que sean de la nación judía, para entrar a este reino. Así que en este reino no se entra por herencia. ¿Sí? A este reino no se entra automáticamente porque venimos a una iglesia, no. Hay una puerta que es estrecha y un camino que es angosto. Muchas personas, nos compartió hoy Alberto en la reunión de la mañana, pocas son las personas que piensan que en la muerte termina todo, pero muchas son las que piensan, y seguro que hay algo más después, ¿sí? Y estoy hablando de personas que no son creyentes, personas que no tienen la fe en Cristo. Y ellos se dan cuenta que después de la muerte hay algo, pero está la duda, ¿y qué hay después? En este pasaje de Mateo que leímos, el Señor aclara, solo hay dos destinos. Hay dos finales para estos dos caminos. Uno es la vida, la otra es la perdición, que es la condenación eterna. En cierta oportunidad, el Señor iba para Jerusalén, y también, esto lo encontramos en Lucas 13, dice que alguien le preguntó al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor no contestó la pregunta de este hombre. La respuesta del Señor fue más bien, asegúrate por entrar. Antes de tener esa duda, ¿son pocos los que se salvan? Asegúrate de entrar por ese camino angosto, por esa puerta estrecha. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y lo hacen en un contexto, en una parábola de que él es el pastor y las ovejas oyen su voz. Pero él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que cuando el Señor está diciendo en el Mateo 13 que leímos, que entren por la puerta estrecha, Él es la puerta. ¿Sí? El Señor es la puerta. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que está hablando de las oraciones que tenemos que orar como iglesia, tenemos que orar por todas las personas de este mundo, para su salvación. Y dice el apóstol, le dice a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres y mujeres, ¿entiende?, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único camino a Dios. El único que lleva a la salvación. En la apertura decía nuestro hermano que hay un pasaje que siempre se toma, que es Juan 14. Le invito a leer Juan 14. Jorge nos compartía el versículo 6, vamos a leer desde el versículo 1. Está hablando el Señor a sus discípulos y le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos leyendo estas últimas palabras del Señor. Él estaba finalizando ya su ministerio terrenal. Al día siguiente iba a ser crucificado. Son las últimas horas con sus discípulos. Y en esas últimas horas, en esa noche, el Señor les dijo varias cosas, y no eran muy buenas noticias. Le dijo que uno de ellos lo iba a negar. Le dijo a Pedro que lo iba a negar, uno de ellos lo iba a traicionar, Judas. Le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y también les dijo que el Señor se tenía que ir y a donde él iba no lo iban a poder seguir. Hablando de la cruz. Porque dice, cuando lo apresaron a Jesús, sus discípulos huyeron. Entonces, había un ambiente pésimo esa noche. Estaban tristes los discípulos. Y el Señor empieza a animarlos con estas palabras. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor les dijo que se iba, y les dijo claramente que se iba al Padre. Pero ellos estaban tan tristes y tan turbados ese día, esa noche, que no entendían. No podían entender las palabras del Señor. El Señor le dijo claramente, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ¿a dónde iba? A la casa del Padre. ¿Qué iba a hacer? A preparar un lugar para nosotros. Yo antes me imaginaba que Jesús se puso a construir en el cielo casas. Pero no, ¿alguno lo pensó? Cuando yo me convertí pensé que Jesús estaba haciendo casas en el cielo. Pero no, dice el pasaje claramente, en la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas moradas. Ya estaban listas. Los que no estábamos listos éramos nosotros. Nuestro pecado nos impedía llegar a esas moradas celestiales. Nuestro pecado nos impedía entrar a ese reino. Por eso el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando dice estas palabras, estaba pensando en el día siguiente, en la cruz. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque Él fue el que fue a abrir el camino hacia el Padre. Él en esa cruz recibió el castigo por nuestros pecados. Él era inocente. Él era intachable. Él podía decir a los judíos, a los contemporáneos, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me señala algún pecado que hice, algo malo? Pero sin embargo querían que Él muera. Por eso, no es por nuestro esfuerzo que nosotros podemos entrar a ese reino, sino es por lo que Cristo hizo, por el camino que Cristo hizo, y esto lo hizo a través de su muerte en esa cruz. Ahora sí nosotros podemos arrepentirnos y entrar a ese reino. Es la invitación de Dios que todas las personas puedan arrepentirse de sus pecados y entrar a ese reino. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es así que el Señor entrega su vida en esa cruz, muere, pero como veíamos hoy, meditábamos en la mañana, resucita. El Padre lo levantó y lo sentó a su diestra, y es por esa obra completa de Cristo que nosotros podemos tener salvación, podemos tener un camino al Padre. El autor de los Hebreos lo llama así a Cristo, el autor de nuestra salvación. Y cuando usa esa palabra autor, la idea es de alguien que va abriendo paso en la maleza para que otros puedan seguirlo. El Señor hizo el camino al Padre. Él es el único camino al Padre. ¿Cómo no sabes, Tomás, cuál es el camino? Era una duda que ellos tenían. No sabemos el camino. Yo soy, Tomás, yo soy el camino.
yo soy la verdad, y yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor no dice, yo soy un camino, o yo soy una verdad, no. Son tajantes estas declaraciones de Cristo. Yo soy el camino, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, y yo soy el único que puede dar vida. Por eso no podemos tener un pensamiento de Jesús, como muchos dicen, y fue un hombre bueno, fue un revolucionario para su época, alguien avanzado para su tiempo. No. Estas declaraciones o se creen o se rechazan. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otro que pueda dar vida. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Isaías, 600 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías habló de nosotros y dijo, todos nos descarriamos. Cada cual hizo su camino, todos nos apartamos de Dios. En vez de nacer y empezar a buscar a nuestro Creador, no, le dimos la espalda y empezamos a hacer nuestro propio camino. ¿Y saben por qué cada uno puede hacer su camino? Porque vamos por ese camino ancho. Esto es algo que permite el camino ancho, hacer nuestro propio camino. Pero hay un solo camino que lleva a la vida, y ese es Cristo. Cristo está invitando a entrar por esa puerta estrecha. Y como él decía en su predicación, hay que arrepentirse. Arrepentirse de los pecados, de nuestros pecados, y pedirle a Cristo que nos dé la salvación. Por eso, si vamos al final de cada evangelio, tenemos el episodio de la cruz, ¿sí? Aunque no leas muy seguido la Biblia, todos sabemos cómo fue ese hecho en la cruz. Por ejemplo, estamos en Juan, vamos a Juan, versículo 19, versículo 17, está hablando de la cruz, el momento de la cruz, cuando crucificaron a Jesús. Tenemos ese momento de la cruz, y dice, versículo 17, y él cargando su cruz, hablando de Jesús, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Por eso tenemos 3 cruces nada más, solo 3 cruces. Y en esas cruces estamos representados nosotros. Están representados aquellos que van por el camino estrecho, el camino angosto y el camino amplio. Imagínense por favor por un momento de esa situación. Está Cristo, todo ensangrentado, clavado en esa cruz, inocente, muriendo por pecadores. No había hecho nada malo, pero sin embargo estaba muriendo ahí. No porque lo agarraron los romanos y lo crucificaron. Él estaba muriendo por nuestros pecados. Dice la Biblia que nuestras culpas fueron cargadas en él. Y al costado tenemos 2 malhechores. 2 personas sí que estaban siendo condenadas por sus hechos. Sus hechos los llevaron a esa cruz. Y ahí estamos representados todos nosotros. Porque todos somos pecadores y todos estamos condenados. Todos merecíamos el castigo de Dios por ofender a Dios con nuestros pecados. Pero en ese momento de la cruz, uno de los ladrones mira a Jesús con fe y alcanza así, aunque sea en el último momento de su vida, a entrar por ese camino estrecho, por esa puerta estrecha. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo miró con fe. Él sabía, él dijo, él ningún mal hizo. Y Jesús, en medio de todo su sufrimiento, ahí en la cruz, le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que en esas 2 cruces están representados
estamos representados todos nosotros. Aquellos que entran a la muerte por la puerta ancha. Aquí hay uno de los ladrones que pasó la eternidad sin Cristo y va a recibir su condena. Pero alcanzó uno a salvarse por mirar a Cristo con fe. Y él alcanzó a entrar por esa puerta estrecha. Por eso el Señor sigue predicando en esta noche y sigue buscando más almas que puedan entender esta palabra. Él sigue invitando, entren, pasen, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Alguno quiere entrar? Es el deseo de la iglesia que en esta noche puedas tomar una decisión. Muchos se lastiman buscando el camino correcto. El Señor dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere salvarnos. Es el deseo de Dios poder seguir invitando y que todos los que están escuchando en esta noche puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Que el Señor les bendiga, espero que cada uno pueda tomar una decisión. Como les dije al principio, vas a tener que tomar una decisión. O aceptás a Cristo y aceptás la invitación que Él hace, o la rechazás. Pero esa es decisión de cada uno. El Señor no quiere apurar a nadie, el Señor invita, el Señor llama. Y es el deseo de Dios salvar, pero la decisión es nuestra. Muchos son los que se pierden, pocos son los que hallan el camino angosto. Deseamos que en esta noche puedas entrar por esa puerta estrecha que es Cristo, el único camino al Padre. Que el Señor les bendiga.